Lo que se esperaba que fuera una elegante gala real, llena de discursos cuidadosamente preparados y elegantes ceremonias, se transformó supuestamente en el centro de una controversia que pocas personas dentro de la sala podrían haber anticipado. Los invitados habían llegado esperando una velada definida por cálidos aplausos, refinada diplomacia y el ritmo familiar de la tradición real. En cambio, según los relatos que rodearon el evento, Charles Spencer pronunció comentarios que muchos describieron como inesperadamente audaces, cambiando instantáneamente la atmósfera dentro del salón. En cuestión de momentos, las conversaciones supuestamente se desvanecieron en el silencio cuando la atención se centró en la reina Camilla, cuya reacción rápidamente se convirtió en uno de los aspectos más discutidos de la velada entre los comentaristas y observadores reales, según la narración que rodeó el evento. La pregunta que siguió inmediatamente fue si los comentarios de Spencer habían sido calculados cuidadosamente, o si reflejaban emociones que finalmente habían aflorado después de años de permanecer en silencio. Algunos creían que sus palabras llevaban un mensaje deliberado, dirigido directamente a la familia real, mientras que otros argumentaban que la importancia del momento había crecido más a través de la interpretación de los medios que de cualquier cosa realmente dicha. Como suele ocurrir con las historias reales, la ausencia de información completa solo fomentó más especulaciones. La incertidumbre que rodeó la velada finalmente se volvió tan convincente como la propia gala. Cuando los invitados entraron al lugar, muchos creían que ya entendían cómo terminaría la historia de la velada. Según los informes, los titulares de los periódicos casi se habían escrito solos, incluso antes de que comenzara el primer discurso, creando la expectativa de que un capítulo importante sobre el legado personal de la princesa Diana estaba a punto de llegar a una conclusión pacífica. Más temprano ese mismo día, supuestamente habían circulado sesiones informativas cuidadosamente programadas a través de secciones de la prensa, sugiriendo que la familia Spencer finalmente se estaba preparando para resolver una de las preguntas de más largo plazo en torno al archivo personal restante de Diana. Para el público la narrativa parecía simple, tranquilizadora y casi inevitable. Esos informes estaban redactados con un lenguaje tranquilizador que enfatizaba la sanación, la reconciliación y la unidad. Según los comentaristas, crearon la impresión de que años de silencioso desacuerdo finalmente estaban dando paso a un entendimiento mutuo entre diferentes ramas relacionadas con el legado de Diana. El mensaje parecía destinado a tranquilizar más que a provocar, animando a muchas personas a creer que una disputa familiar emocional por fin había llegado a su conclusión pacífica. En la superficie todo parecía cuidadosamente equilibrado. Sin embargo, según quienes están familiarizados con la narrativa más amplia, la historia pública y la realidad privada se movían en direcciones completamente diferentes. Si bien los periódicos presentaron una versión de los hechos, otro relato sugirió que las conversaciones que se desarrollaban a puerta cerrada seguían un camino mucho menos predecible. Algunos observadores sostuvieron más tarde que este contraste entre las expectativas públicas y la planificación privada se convirtió en uno de los aspectos más notables de todo el episodio. Lo que la gente creía entender y lo que supuestamente estaba sucediendo detrás de escena ya no parecían coincidir. Muchos comentaristas asumieron que el rey Carlos eventualmente tendría pocas opciones prácticas excepto aceptar las crecientes expectativas del público. Una vez que una narrativa particular se establece firmemente en el debate público, rechazarla a veces puede crear la apariencia de resistencia o terquedad innecesarias independientemente de las circunstancias reales. Según los analistas, esta dinámica a menudo ha dado forma a las controversias reales a lo largo de la historia moderna. Las propias expectativas pueden convertirse gradualmente en una forma de presión. Algunos observadores sugirieron que la situación reflejaba un patrón de comunicación familiar. Surge una narrativa cobra impulso a través de discusiones repetidas y eventualmente crea la impresión de que cualquier posición alternativa automáticamente parece irrazonable.
independientemente de que esa interpretación refleje con precisión los acontecimientos o no, demostró cuán poderosamente la percepción pública puede influir en las conversaciones sobre la monarquía. Para entonces la historia ya había cobrado impulso propio. Si bien la atención pública siguió centrada en esos informes, otro relato sugirió que se había estado desarrollando silenciosamente una estrategia mucho más complicada más allá de la vista del público. Según la narración, solo un grupo muy limitado de personas sabía lo que realmente se estaba preparando. Mucho antes de que los invitados llegaran bajo las luces de la gala, Carlos y el príncipe William supuestamente estuvieron involucrados en meses de discusiones legales confidenciales sobre asuntos relacionados con el archivo personal de la princesa Diana. De ser exactos, el trabajo habría continuado durante meses, en lugar de semanas, lo que refleja tanto su complejidad como su sensibilidad. Según el relato, las discusiones se manejaron con extraordinaria confidencialidad. Según se informa, la información se compartió solo entre un pequeño número de participantes de confianza, mientras que incluso el personal experimentado del palacio supuestamente desconocía el plan más amplio. Se dijo que cada detalle requería una protección cuidadosa, porque una sola revelación prematura podría haber alterado todo el proceso. Sea completamente exacta o no, esa descripción contribuyó significativamente a la sensación de misterio que rodeó la gala. En el centro de la estrategia informada estaba lo que algunas cuentas describieron como un fideicomiso soberano. Para muchos miembros del público, esa terminología sonaba muy técnica y en gran medida insignificante, el tipo de frase legal que fácilmente se pasa por alto durante discusiones dominadas por titulares mucho más dramáticos. Sin embargo, según esos informes, la estructura legal propuesta tenía el potencial de remodelar las conversaciones sobre los escritos personales, los registros privados y el legado histórico de la princesa Diana. Lo que sobre el papel parecía menor, tenía al parecer una enorme importancia simbólica. Aún más intrigante, según la narrativa, fue la afirmación de que los cimientos de esta estrategia se remontaban a casi 3 décadas atrás. Los informes sugirieron que sus orígenes se remontan al acuerdo de divorcio de la princesa Diana en 1996, un periodo recordado públicamente por las intensas discusiones sobre títulos, estatus real y acuerdos constitucionales. Sin embargo, mientras la atención pública seguía centrada en otros aspectos, otro aspecto de esas negociaciones legales supuestamente se desarrollaba con mucha menos publicidad. Años más tarde, ese detalle pasado por alto supuestamente volvió a cobrar una prominencia inesperada. Durante el divorcio de Diana, gran parte de la atención del mundo se centró naturalmente en cuestiones de títulos reales, apariciones públicas, posición constitucional y responsabilidades futuras. La cobertura televisiva, los editoriales de los periódicos y el debate público se centraron abrumadoramente en esas cuestiones visibles porque parecían definir la separación misma. Sin embargo, según la narración mucho más profundamente enterrada dentro de la documentación legal, había una disposición que atrajo notablemente poca atención en ese momento. Su importancia supuestamente permanecería oculta durante décadas. Si bien muchos funcionarios y comentaristas de Palacio se concentraron en cuestiones constitucionales, inmediatas, los informes sugieren que los asesores legales de Diana buscaron silenciosamente protecciones que se extendían mucho más allá del estatus ceremonial. Según el relato, estas disposiciones se referían a sus escritos personales, correspondencia privada, diarios, notas manuscritas y documentos que registraban sus propias experiencias. En ese momento, relativamente pocas personas consideraron que esos materiales fueran especialmente significativos. Sin embargo, en retrospectiva, llegarían a representar algo mucho más grande de lo que nadie imaginó inicialmente. Años más tarde, según esta versión de los hechos, esas protecciones legales pasadas por alto, de repente adquirieron una enorme importancia. Mientras los invitados se mezclaban bajo brillantes candelabros y elegantes arreglos florales, llenaban el lugar de la gala. Muchos creyeron que estaban presenciando la conclusión de un desacuerdo de larga data.
Sin embargo, según la narración, el capítulo decisivo en realidad se había escrito décadas antes, mucho antes de que se imprimieran las invitaciones para la gala. La velada simplemente volvió a traer la historia jurídica oculta a la conversación pública. Cuando, según los informes, la historia más amplia comenzó a surgir, cuestionó las suposiciones que muchas personas habían llevado al evento. Según los partidarios de esta interpretación, el resultado esperado por el público nunca había reflejado realmente la dirección que estaban tomando los acontecimientos a puerta cerrada. En cambio, lo que parecía ser una resolución final supuestamente ocultaba un fundamento jurídico e histórico mucho más complicado. Una vez más, las expectativas y la realidad parecieron divergir. Un detalle en particular, según muchos comentaristas, casi no recibió atención cuando apareció por primera vez. En ese momento parecía tan técnico e insignificante que pocos observadores lo consideraron digno de un debate sostenido. Sin embargo, los partidarios de esta narrativa argumentaron más tarde que esta decisión olvidada sobrevivió silenciosamente durante décadas antes de regresar exactamente en el momento en que sus consecuencias serían imposibles de ignorar. A veces la historia cambia debido a detalles que casi todo el mundo pasa por alto inicialmente. Según el relato, uno de los aspectos más notables de la historia tiene que ver con la extraordinaria longevidad de esa disposición pasada por alto. Como preguntaron algunos observadores, ¿podría una decisión legal tomada durante el año emocionalmente turbulento de 1996 permanecer intacta durante casi 30 años antes de volver repentinamente a influir en las discusiones reales modernas? ¿Por qué algunos comentaristas reales creen que cambió mucho más de lo que nadie se dio cuenta en ese momento? Esas preguntas sin respuesta continúan alimentando la fascinación que rodea todo el episodio. Hay algo especialmente convincente en las historias construidas sobre detalles olvidados. Los mayores puntos de inflexión no siempre son confrontaciones públicas dramáticas presenciadas por millones de personas. A veces comienzan con pequeñas cláusulas legales, conversaciones pasadas por alto o decisiones aparentemente insignificantes, archivadas silenciosamente, hasta que la historia inesperadamente los llama nuevamente. Según la narración, esta historia refleja precisamente ese patrón. En 1956. Mientras la atención internacional seguía fija en el divorcio de la princesa Diana del entonces príncipe Carlos, se informó que otra discusión legal se estaba desarrollando casi por completo fuera de la conciencia pública. Los asesores de palacio, los especialistas constitucionales y los representantes legales centraron gran parte de su energía en cuestiones relacionadas con títulos, rangos, responsabilidades públicas y protocolo futuro. Es comprensible que esas cuestiones constitucionales visibles dominaran los titulares de todo el mundo. Según los informes, otra conversación continuó silenciosamente de fondo. Según la narración, los asesores legales de Diana se concentraron en cuestiones que muchos observadores consideraban comparativamente menores. Según se informa oculta dentro de la documentación del acuerdo, había una disposición relativa a la propiedad de registros personales materiales escritos y la preservación del propio relato de Diana sobre su vida y experiencias. A primera vista, parecía considerablemente menos dramático que las discusiones sobre palacios estatus real o acuerdos financieros. Para la mayoría de los observadores casi no atrajo la atención del público. Para Diana, según el relato, esas protecciones supuestamente representaban algo profundamente importante. No se trataba simplemente de trámites legales, sino de salvaguardias en torno a su propia voz, recuerdos, correspondencia e historia personal. Si bien muchas personas consideraban estos documentos como asuntos administrativos de rutina, los partidarios de la narrativa argumentan que Diana reconoció su importancia duradera. Según esta interpretación, el tiempo acabó demostrando que sus instintos eran notablemente perspicaces, lo que añade otra dimensión emocional a la historia. Según varios relatos, es la afirmación de que Diana discutió estas preocupaciones en privado con su hermano, Charles Spencer, durante una conversación tranquila en Althorp.
Los informes sugieren que le preocupaba que las generaciones futuras intentaran remodelar la forma en que la historia la recordaba, enfatizando ciertos aspectos y minimizando otros. Según se informa, esperaba que la protección legal adecuada preservara la autenticidad de su propia historia. Más importante aún, quería que alguien en quien confiara profundamente recordara por qué esas protecciones eran importantes. Según la narración, Charles Spencer nunca olvidó esa conversación. Independientemente de que cada detalle pueda verificarse de forma independiente o no, los partidarios de la historia argumentan que el recuerdo continuó influyendo en su perspectiva durante décadas. Con el paso de los años, las disposiciones legales supuestamente permanecieron intactas, esperando silenciosamente bajo la superficie, mientras la atención del público se desplazaba hacia otra parte. A veces las promesas hechas en privado duran más que los titulares que las rodean. Casi 3 décadas después, el escenario parecía perfectamente preparado para un final completamente diferente. Según se informa, la gala en sí abarcó temas de curación, unidad, recuerdo y avance, juntos creando una atmósfera cuidadosamente diseñada para enfatizar la continuidad en lugar del conflicto. Los lirios blancos, flores asociadas durante mucho tiempo con la princesa Diana, decoraron partes importantes del lugar. Cada detalle visual parecía destinado a reforzar un mensaje de reconciliación. En el centro de la velada estaba sentada la reina, Camilla, luciendo joyas históricas de esmeraldas asociadas con generaciones anteriores de mujeres reales. Según los comentaristas, años de cuidadosa participación pública la habían presentado gradualmente como una figura estable y duradera, junto al rey Carlos, lo que refleja un esfuerzo a largo plazo para remodelar la percepción pública después de décadas de controversia. Para muchos asistentes, la gala pareció representar otro hito importante dentro de ese viaje continuo. Todo parecía tranquilo, cuidadosamente gestionado y enteramente predecible. Según se informa, los invitados intercambiaron conversaciones educadas, mientras diplomáticos, dignatarios y visitantes invitados se movían cómodamente por el salón. Desde fuera, la velada parecía reflejar exactamente el tipo de ocasión real serena que todos esperaban. Sin embargo, según la narrativa, debajo de esa pulida superficie se esconden cuestiones legales y recuerdos históricos que se remontan a casi 30 años atrás. Según se informa, pocas personas dentro de la sala apreciaron lo cerca que estaban de resurgir esos temas olvidados. Mucho antes de que los candelabros iluminaran la gala y los discursos comenzaran formalmente, los partidarios de la narrativa argumentan que una salvaguarda legal olvidada ya había comenzado a darle forma silenciosamente al significado de la velada. Lo que muchos alguna vez descartaron como poco más que una oscura disposición técnica, supuestamente permaneció completamente intacto a pesar del paso de décadas. Según esta interpretación, quienes habían subestimado su importancia estaban a punto de descubrir que algunas promesas, algunos documentos legales y algunos capítulos de la historia poseen una resistencia notable. El tiempo puede alterar la memoria pública, pero ciertos registros tienen una manera de regresar precisamente cuando menos se los espera. Todo parecía perfecto en la superficie. Las sonrisas estaban ahí, las celebraciones estaban en pleno apogeo, y la familia real parecía ansiosa por mostrarle al mundo que todas las controversias del pasado finalmente habían quedado atrás. Pero ¿era esa imagen realmente tan perfecta como parecía? ¿Qué estaba sucediendo debajo de toda esa confianza pulida y por qué algunos observadores lo sintieron más profundamente? Las tensiones todavía esperaban silenciosamente salir a la superficie. Averigüemos. La gala real esconde un bombazo. A veces los momentos más pulidos ocultaban las tensiones más profundas, y ese sentimiento parecía persistir en la reunión real desde el principio. Para los de fuera todo parecía perfecto. El lugar brilló bajo una iluminación elegante, los invitados intercambiaron cálidas sonrisas y los brindis de celebración llenaron la sala. Cada detalle parecía cuidadosamente diseñado para proyectar confianza, estabilidad y unidad. El mensaje era inconfundible.
Las controversias del pasado quedaron atrás. Viejas heridas habían sanado, y la familia real se mantenía más fuerte que nunca. La ocasión tenía como objetivo mostrar la armonía y el propósito renovado. En el centro de todo estaba Camilla rodeada de seguidores leales, figuras influyentes y aristócratas, cuya lealtad se había mantenido firme. Las cámaras capturaron cada momento desde ángulos cuidadosamente elegidos, asegurando que el evento pareciera impecable. Nada parecía dejado al azar. Durante meses los asesores de Palacio y los equipos de comunicaciones habían trabajado entre bastidores, refinando cada detalle. Creían que esta reunión fortalecería la confianza pública y reforzaría la imagen de una monarquía estable y unida. Sin embargo, bajo la pulida superficie, otra historia iba tomando forma silenciosamente. Mientras los funcionarios de Palacio se centraban en las apariencias, las discusiones privadas se desarrollaban lejos de las residencias reales y las oficinas oficiales. Las reuniones continuaron a puerta cerrada, se revisaron los planes y las estrategias evolucionaron con creciente determinación. A medida que se acercaba el evento, esos esfuerzos se intensificaron. Cuando llegaron los invitados y comenzaron las celebraciones, dos narrativas muy diferentes ya se dirigían hacia el mismo destino, preparando el escenario para una confrontación que pocos anticiparon, pero que muchos recordarían pronto. La parte más fascinante, la persona que atraía menos atención, puede haber sido la que tenía mayor influencia. El príncipe William se sentó tranquilamente entre los invitados, casi sin mostrar emoción. A los ojos de los observadores, parecía relajado tal vez, incluso alejado del entusiasmo que lo rodeaba. Sin embargo, esa quietud ocultaba una intensa concentración. Nada en su comportamiento sugería lo que estaba a punto de suceder a continuación. El palacio creía que la velada les pertenecía. Habían pasado casi 6 meses preparando cada discurso, cada ángulo de cámara y cada momento público. Lo que no anticiparon fue que otros habían pasado esos mismos 6 meses preparando algo propio. A medida que el rey Carlos se acercaba a ocupar un lugar central, la atmósfera seguía siendo de confianza. El guión estaba escrito, la actuación estaba lista, el mundo estaba mirando. Sin embargo, en la historia real los momentos más dramáticos rara vez surgen de lo planeado. Provienen del giro inesperado que nadie ve venir. Y en esa noche en particular, bajo la brillante superficie del boato real, la batalla por el control de la historia apenas comenzaba. Por un momento, pareció que todo se estaba desarrollando exactamente según lo planeado, con cada detalle cuidadosamente escrito y cada resultado ya esperado. Pero, ¿qué pasó cuando Charles Spencer subió al podio y cambió por completo el ambiente de la sala? ¿Por qué una noche diseñada para la certeza se convirtió de repente en una de la que nadie podía dejar de hablar? Descubramos los sorprendentes detalles. El impactante discurso real de Charles Spencer. ¿Alguna vez has visto un momento en el que todos estaban seguros de saber lo que sucedería a continuación, solo para que los acontecimientos dieran un giro completamente inesperado en un instante? Eso es exactamente lo que ocurrió cuando Charles Spencer subió al podio durante uno de los eventos reales, mejor coreografiados que nadie pueda recordar. Se suponía que la velada sería sencilla. Cientos de distinguidos invitados llenaron el gran salón. Las cámaras estaban transmitiendo a millones de personas en sus hogares, y ya se había preparado cada palabra. En las pantallas brillantes estaba el discurso oficial pulido, aprobado y listo para ser pronunciado. Nada parecía fuera de lugar. Entonces sucedió algo extraño. Justo cuando Carlos se acercaba al micrófono, el príncipe William tocó silenciosamente su teléfono no una sino 2 veces. Casi al instante las pantallas que mostraban los comentarios preparados se oscurecieron por completo. Al principio la audiencia asumió que se trataba de un problema técnico menor. Sin embargo, detrás de escena, estaba estallando una tormenta. En lo profundo del museo, los técnicos miraban sus monitores con incredulidad. Los sistemas que habían funcionado perfectamente durante semanas de ensayos, de repente se negaron a responder.
Las órdenes fueron ignoradas. Los códigos de acceso ya no funcionaban. Los ingenieros que habían pasado meses preparándose para cada posible emergencia se encontraron sin acceso a sus propios equipos. El pánico se extendió por la sala de control cuando las alarmas parpadearon y los mensajes de error se multiplicaron en las pantallas. La retransmisión en directo, que llegó a más de 3 millones de espectadores, continuó de forma ininterrumpida. Lo que nadie que miraba desde casa se dio cuenta fue que, según los informes, un protocolo de anulación rara vez utilizado había tomado el control de todo el sistema. La única forma de detener la transmisión habría sido cortar físicamente la electricidad dentro del edificio, una medida impensable durante una gala real televisada. Mientras los técnicos buscaban soluciones, el público ignoraba por completo que detrás del telón se estaba librando una lucha extraordinaria, y en el centro de todo estaba Charles Spencer. No mostró ningún signo de preocupación ni vacilación, ni mirada nerviosa hacia las pantallas oscurecidas. En cambio, metió la mano tranquilamente dentro de su chaqueta y sacó una hoja doblada de papel azul pálido. Ese documento llamó inmediatamente la atención. Estampado con el sello del Tribunal Superior de Cancillería, tenía un significado que iba mucho más allá de la ceremonia. Este no era el tipo de documento asociado con disputas criminales o discusiones políticas. Pertenecía a un mundo de fideicomisos, herencias, propiedades y legados. Las mismas cosas que dan forma a cómo se preserva y transmite la historia de una generación a la siguiente. La habitación se hizo más silenciosa. 500 invitados vieron. Millones más permanecieron pegados a sus televisores. El guión aprobado había desaparecido. La tecnología ya no seguía órdenes. Y un único documento azul llamó ahora la atención de todos. Fuera lo que fuese, lo que Charles Spencer estaba a punto de revelar, cada vez estaba más claro que nunca formó parte del plan original. Camila había visto innumerables documentos reales antes, pero este era diferente. En el momento en que vio el sello en las manos de Charles, todo cambió. Entonces, ¿qué había en ese documento que la dejó visiblemente conmocionada? ¿Y por qué pareció darse cuenta antes de que nadie hablara de que ya se había tomado una decisión y que no había vuelta atrás? Desvelemos los detalles. Camila, congelada por el documento de Charles. ¿Conoces esos momentos en los que una habitación queda completamente en silencio? No porque no esté pasando nada, sino porque de repente todos se dan cuenta de que todo está a punto de cambiar. Esa fue exactamente la sensación en el instante en que Camilla notó el sello del documento que descansaba en las manos de Charles. Antes de pronunciar una sola palabra, el color pareció desaparecer de su rostro. Ella lo reconoció de inmediato. Esto no fue una propuesta, una discusión o una advertencia. Cualquier cosa que se hubiera decidido ya estaba asegurada. Los tribunales lo habían visto. Se habían hecho firmas. La puerta ya se había cerrado. Lo que sucedió después tomó a todos por sorpresa. Charles no parecía furioso. De hecho, su voz era casi suave, lo que de alguna manera la hacía mucho más inquietante. Mientras la multitud escuchaba, habló sobre la memoria, sobre cómo la historia a menudo termina siendo moldeada por aquellos que se quedan atrás para contarla. Reflexionó sobre la forma en que las historias dolorosas a menudo se pulen y suavizan hasta que los bordes afilados desaparecen. Luego se volvió hacia alguien que muchos en la sala creían que ya entendían: Diana. Pero esta no era una historia sobre una princesa, un ícono real o una celebridad mundial. Charles habló de una mujer que pasó innumerables noches escribiendo sus pensamientos a mano, una mujer que registró desamor, felicidad, miedos y esperanzas en páginas privadas que nunca tuvieron la intención de ser representadas en público. Habló de promesas que lo habían seguido durante casi 3 décadas, promesas nacidas después de los acontecimientos de 1997, promesas que creía que ya no podían esperar. Luego vino el anuncio. Cada diario, cada nota escrita a mano, cada pieza de correspondencia privada que Diana había dejado atrás, estaba siendo colocada en una organización completamente independiente, conocida como 1997, Heritage Trust.
No bajo el control del palacio, no bajo el control de los historiadores reales. Y las personas que lo supervisaban no eran cortesanos ni consejeros. Eran William y Harry. La declaración que siguió golpeó la sala como un trueno. El fideicomiso había aprobado la publicación inmediata de los diarios finales de Diana, sin modificaciones ni eliminaciones. Por un segundo nadie pareció capaz de moverse. Entonces el shock llegó de repente. Las conversaciones murieron a mitad de frase, las sillas rasparon el suelo. Los jadeos resonaron por todo el pasillo. Un vaso se volcó y el agua cayó sobre un mantel blanco inmaculado. Sin embargo, casi nadie se dio cuenta. Los periodistas se adelantaron. Los flashes de las cámaras explotaron desde todas direcciones, y en medio del creciente caos, una persona permaneció notablemente tranquila. William se levantó lentamente de su asiento. Mientras los agentes de seguridad lo llamaban y los ayudantes de palacio intentaban intervenir, él siguió avanzando con silenciosa determinación. La multitud observó congelada entre la incredulidad y la anticipación, sintiendo que estaban presenciando un momento que sería recordado mucho, después de que el ruido se hubiera desvanecido. Durante años la gente lo descartó como una coincidencia, un comentario extraño, un momento pasado por alto nada más. Pero, ¿y si alguien hubiera predicho todo silenciosamente antes de que sucediera? ¿Por qué una sala llena de invitados poderosos? De repente quedó en silencio. ¿Y qué hizo el príncipe William que cambió toda la atmósfera sin decir mucho? Averigüemos. La advertencia del príncipe William finalmente se demostró. Espera, ¿me estás diciendo que ella lo vio venir años antes de que sucediera? Esa fue la pregunta que pasó por la mente de todos cuando una sala llena de invitados poderosos de repente quedó en silencio. En un momento la gala avanzaba exactamente como estaba previsto. Las cámaras parpadearon, las conversaciones fluyeron y la imagen cuidadosamente elaborada de la unidad real parecía intocable. Entonces todo cambió. La persona que lo cambió no fue el rey, no fue la reina consorte. Era el hombre que se esperaba que algún día llevara la corona, sin alzar la voz. William atravesó la tensión que se había apoderado de la habitación. El personal de palacio, que momentos antes parecía decidido a mantener el orden, se hizo a un lado casi instintivamente. Era como si años de entrenamiento real se hubieran apoderado de él. Cuando finalmente llegó al centro de la tormenta, reveló algo que nadie esperaba ver. En un dispositivo seguro había una serie de confirmaciones. Los mensajes ya habían sido enviados. Las principales organizaciones de noticias, incluidas la BBC, el New York Times y el Washington Post, habían recibido una colección de documentos que habían permanecido ocultos durante décadas. No había forma de detener lo que vino después. La cuenta atrás ya había comenzado. Sin embargo, el verdadero shock no fue la liberación en sí. Era lo que contenían esos documentos. Al otro lado de la sala, periodistas experimentados se apresuraron a abrir los archivos. Se trataba de periodistas que habían pasado toda su carrera cubriendo escándalos reales, disputas familiares y controversias públicas. Ya muy poco les sorprendió, pero un corresponsal veterano reaccionó de una manera que nadie podría olvidar. Después de leer solo unas pocas páginas, dejó caer su tableta y rompió a llorar. El motivo fue una entrada del diario escrita por Diana en agosto de 1997, solo unas semanas antes de su muerte. Lo que había escrito parecía casi imposible. Según la entrada, Diana creía que ciertos miembros del palacio ya habían diseñado una versión futura de la historia. Temía que, aunque no pudieran silenciarla durante su vida, pudieran cambiar la forma en que las generaciones futuras la recordarían después de su muerte. Describió un plan que involucra su trabajo caritativo, su imagen pública e incluso la conexión de su familia con su legado. Luego vino el detalle que dejó atónita a la sala. Diana describió una escena futura que sonaba notablemente similar a la que se desarrollaba a su alrededor. Un gran evento público, cámaras por todas partes, debates sobre la preservación de su legado y joyas de esmeraldas que llamaron la atención mientras el mundo observaba. Mientras esas palabras resonaban por el salón, los invitados miraban a su alrededor con incredulidad.
Lo que había comenzado como una celebración, de repente se convirtió en algo completamente distinto, un momento en el que el pasado pareció avanzar a través del tiempo y enfrentarse cara a cara al presente. El palacio alguna vez pareció intocable, proyectando una imagen de unidad que pocos se atrevían a cuestionar. Luego casi, de la noche a la mañana, esa imagen cuidadosamente elaborada comenzó a resquebrajarse, y las advertencias una vez descartadas de repente cobraron un nuevo significado. ¿Qué revelación puso patas arriba la narrativa? ¿Y por qué ahora se están reexaminando tantas pistas que habían estado a la vista todo el tiempo? Descubramos los detalles intrigantes. Los secretos reales finalmente se desmoronan. ¿Alguna vez has sido testigo de un momento en el que un secreto escondido durante mucho tiempo sale a la luz de repente y lo cambia todo en un instante? Esa era la atmósfera que rodeaba un extraordinario drama real, mientras millones observaban cómo se desarrollaban los acontecimientos, sabiendo que nada volvería a ser lo mismo. Durante años el palacio había trabajado incansablemente para presentar una imagen de unidad, lealtad y tranquila dignidad. Muchos creían que esa imagen era inquebrantable. Luego, en lo que pareció un solo suspiro, comenzaron a aparecer grietas por todas partes y la gente empezó a recordar viejas advertencias que alguna vez habían ignorado. A medida que la revelación se difundió por las pantallas de televisión, una comprensión incómoda se instaló. Algunas de las afirmaciones que la princesa Diana había hecho décadas antes parecían resonar en el presente con una fuerza sorprendente. La narrativa cuidadosamente elaborada que rodeaba a la familia real de repente se enfrentó a preguntas que nunca había esperado responder. En toda Gran Bretaña y mucho más allá, los espectadores se quedaron atónitos preguntándose cuánto de lo que les habían dicho era realmente cierto. Sin embargo, el momento más dramático aún estaba por llegar. Dentro del gran escenario de repente llamó la atención un teléfono que casi nunca sonaba. Era la línea directa reservada al propio monarca. Según los informes en el Palacio de Buckingham, el rey Carlos III seguía cada segundo de la transmisión. Cuando llegó la llamada, la tensión se extendió por la habitación. La atmósfera cambió instantáneamente. Lo que había comenzado como una discusión pública impactante, ahora parecía una confrontación familiar que tenía lugar ante el mundo entero. Antes de que alguien pudiera reaccionar por completo, quitaron el auricular y todos escucharon la voz al otro lado de la línea. Atrás quedó el tono cuidadosamente medido que la gente asociaba con los discursos reales. En cambio, lo que surgió sonó urgente y profundamente emotivo. Se dio orden de detener todo antes de más. El daño ya estaba hecho. Pero la respuesta que siguió fue aún más notable. De pie ante la audiencia, William parecía inspirarse en años de recuerdos que nunca se habían desvanecido del todo. Sus pensamientos volvieron a Balmoral y a ese período desgarrador de 1997, cuando el mundo vio a un joven príncipe caminar detrás del ataúd de su madre. Habló de sobrellevar el dolor mientras se esperaba que mantuviera la compostura. Recordó largas noches en Eton, escuchando susurros sobre la muerte de Diana y enfrentándose a interminables titulares, mientras fingía que nada de eso dolía. El deber siempre había exigido silencio, resistencia y sacrificio. Luego vino la declaración que pareció acabar con décadas de dolor. Ante milones de personas escuchando, William declaró que la memoria de su madre no pertenecía a ninguna institución, a ningún título, ni a ninguna corona. Su historia, insistió, nunca podrá ser controlada. Y en ese momento todo cambió. Estas palabras habían permanecido selladas fuera de la vista del público, protegidas del escrutinio y al margen de influencias externas. Luego, casi de la noche a la mañana, todo cambió. Pero ¿qué verdades ocultas se esconden en esas páginas enterradas durante mucho tiempo que cautivaron a una sala llena de dignatarios, periodistas y miembros de la realeza? ¿Y por qué su lanzamiento se sintió menos como un final y más como el comienzo de una historia que nadie podía ignorar? Averigüemos. Se levantó el embargo. La realeza se quedó tambaleándose. Finalmente,
Se levantó el embargo. Así las palabras que habían estado encerradas durante años, de repente quedaron libres listas para ser leídas por el mundo entero, exactamente como fueron escritas, sin ediciones, sin filtros, sin aprobación de Palacio. Y lo que sucedió a continuación se sintió menos como un evento real y más como uno de esos momentos de los que la gente habla durante décadas. Imagina la escena por un segundo. Un gran salón lleno de embajadores líderes de organizaciones benéficas, periodistas, aristócratas e invitados que habían pasado sus vidas dominando el arte de mantener la calma en público. Se suponía que todo seguiría el familiar guión real. Se intercambiarían sonrisas, se pronunciarían discursos y se presentaría al mundo otro capítulo de la historia cuidadosamente gestionado. Pero eso no es lo que sucedió. En cambio, millones de personas escucharon mientras un dramático silencio se apoderaba de la sala. Duró solo un latido del corazón, pero se sintió mucho más tiempo. Entonces vino algo que nadie esperaba. La multitud estalló en aplausos. No aplausos corteses, no del tipo moderado que se espera en las reuniones reales. Esto fue ruidoso, emotivo e imposible de ignorar. La reacción rompió la atmósfera de control que había rodeado la velada desde el principio. Lo que hizo que el momento fuera aún más notable fue que la versión de los hechos dada en el palacio comenzó a desmoronarse casi de inmediato. Ese mismo día, los informes sugirieron que los archivos de Diana estaban siendo efectivamente entregados e incorporados en una narrativa que la institución podría manejar. Sin embargo, frente a todos surgió evidencia que demostraba que los documentos ya habían sido trasladados a un fideicomiso soberano, legalmente protegido fuera del alcance de la corona. De repente, la historia que se contaba fuera del salón ya no coincidía con la realidad dentro de él. La gala se presentó como una velada de unidad y sanación. Pero los propios escritos de Diana de 1997 pintaban un panorama muy diferente. Describieron sus temores de que algún día su memoria pudiera suavizarse, reformarse o borrarse gradualmente. Cuando esas palabras llegaron al público, el contraste se volvió imposible de pasar por alto. En el centro de la tormenta se encontraba la reina Camilla, enfrentando una situación que ninguna declaración cuidadosamente preparada podía solucionar. A su alrededor, generaciones de autoridad real parecían estar chocando con algo mucho más poderoso y una verdad documentada. Las cámaras capturaron cada reacción, cada pausa, cada expresión. Al final de la noche ya no se trataba simplemente de la opinión pública. La realidad jurídica había cambiado. Los documentos divulgados no pudieron ser sellados. Los archivos no se pudieron recuperar. Ni los funcionarios de palacio, ni las figuras del gobierno, ni los abogados reales pudieron volver a encerrarlos a puerta cerrada. Durante casi 3 décadas, el legado de Diana había sido objeto de interminables debates, interpretaciones e intentos de control. Sin embargo, en una noche diseñada para celebrar la fortaleza de la monarquía, sucedió algo inesperado. La institución perdió el control de la historia, y la voz de Diana, una vez más, resultó imposible de silenciar. Entonces, ¿qué crees que pasó cuando Charles Spencer pronunció un discurso tan explosivo que supuestamente dejó a Camilla atónita en una gala? Nos gustaría escuchar tu opinión. No olvides darle me gusta y suscribirte.